Bueno, muy buenos días a todos. Hoy tenemos la grata visita de dos colegas y amigos, la doctora Madeleine Muñoz y el doctor Milton Montoya, nuestro colegiado, miembro de Junta y amigo, quienes nos van a hablar de un libro que escribieron en forma conjunta sobre energía en transición. Les quiero contar pues el perfil, aunque cuando muchos de ustedes los conocen, pero igual nos sobra. La doctora Madeleine Muñoz es abogada especialista en Derecho Minero Energético de la Universidad Externado Colombia. Cuenta con experiencia profesional en firmas de abogados, empresas del sector minero energético, en consultoría jurídica, investigación y docencia en temas de transición energética, regulación de los recursos naturales y ordenamiento territorial. Es, por supuesto, coautora de este libro que hoy nos presentan y es autora de varios artículos académicos en publicaciones nacionales e internacionales. Ha participado como conferencista y moderadora en espacios académicos y técnicos a nivel nacional e internacional y actualmente se desempeña como abogada en el área de los recursos naturales de la firma Martínez Quintero Mendoza González Laguado y de la Rosa y es miembro, por supuesto, muy activa de Women in Mining Colombia. El doctor Milton Montoya es abogado de la Universidad Externado de Colombia, director del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado y del Observatorio de la Transición Energética de la misma universidad. Es abogado of counsel de la firma Holland Knight. Tiene estudios de postdoctorado en la Universidad de Dundee en el Reino Unido, doctorado summa cum laude en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, máster en Derecho de la Energía en España, Honorary Fellow de la Universidad de Durham en Inglaterra, Honorary Lecturer del Centro de Energía, Petróleo y Mineral Law y Política de la Universidad de Dundee en Escocia, profesor invitado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad de Almería en España, y se ha desempeñado como asesor legal y consultor para asuntos mineroenergéticos, entre otros, de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, del Ministerio de Minas y Energía de Colombia, de la Agencia Nacional de Minería, del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Es miembro de nuestra Junta Directiva del Colegio de Abogados de Minas y Petróleos, es también miembro del Centro Regional de Estudios de la Energía y de la Red Latinoamericana de Recursos y de Latinoamericana de Derecho Minero, discúlpenme. Es integrante del Consejo Académico de la Sección de Energía y Recursos Naturales de la Asociación Internacional de Abogados, IVA, y del Consejo de Profesores de la Foundation for Natural Resources and Energy Law. Es decir, estamos frente a dos personas muy conocedoras del tema de discusión hoy que nos quieren hacer la presentación de ese libro, Energía en Transición, donde nos cuentan cómo está el tema de Colombia, a pesar de ser un país muy rico en recursos, cómo ve que sus tres sectores están un poco en jaque. Y lo que a mí más me llamó la atención de la lectura del libro son las propuestas que hacen en las conclusiones, porque realmente a puertas de iniciar de pronto un nuevo gobierno con una visión diferente frente a la transición energética, lo que ellos proponen en esta publicación resulta de una valía y de un interés enormes. Entonces, sí, pues doctores, nuestros invitados del día de hoy, el público es de ustedes y por favor cuéntenos un poco cuál fue el análisis que hicieron y qué propuestas le tienen al país para que la transición energética sea hecha de manera razonable y sin afectación de los tres sectores que este colegio representa. Muchas gracias. Bueno, Bueno, muchas gracias al Colegio de Abogados de Minas, Petróleos y Energía por esta invitación. Muchas gracias a la doctora Adriana Martínez, a su presidente, por invitarnos a conversar un poco con Madeleine y con todos ustedes sobre lo que fue la experiencia de la preparación del libro Energía en Transición, qué mensajes importantes queremos resaltar del libro y que aplican a nuestra actualidad minero-energética. Y también, por supuesto, pues tener un espacio para discutir con ustedes esas propuestas y esas ideas que hemos plasmado en el libro. También mi agradecimiento a la doctora Madeleine por acompañarme en esta oportunidad, en esta presentación. Y como yo siempre lo digo, este libro nació para iniciar un poco con el contexto de una invitación que nos hizo la editorial Penguin Random House
para tratar de preparar una obra diferente. ¿Diferente en qué términos? Diferente en términos del lenguaje, en términos de claridad, en términos, en cierta forma, de cercanía del discurso para el lector, de forma tal que no fuese un discurso pesado, farragoso, denso, como muchas veces se asocia el discurso de las publicaciones académicas en esta materia. Y por eso fue que asumimos ese reto de tener una obra diferente en términos de tal vez hacerla un poco más universal, mucho más asequible desde el punto de vista de su lectura y entendimiento, pero también con la ventaja de tener un lenguaje mucho más sencillo, mucho más simple, mucho más claro para aquellas personas que no están familiarizadas con el sector minero energético. Y ese es un valor agregado, digamos, que yo quisiera destacar, y es que esta obra no está destinada única y exclusivamente para quienes estamos en el sector, sino que también es totalmente asequible y comprensible por las personas que no tienen conocimiento del sector y que quieren acercarse al mismo. Y en ese rol, en el rol también, digamos, de ayudarme a que ese lenguaje fuese mucho más claro y que esa redacción fuese mucho más sencilla, pues el aporte de Madeleine fue fundamental, lógicamente, pues con la frescura que da la juventud de una investigadora como ella, pero también desde el punto de vista de la investigación, del rigor, de la perspectiva y opinión de Madeleine, que pues a pesar de su juventud, pues ya tiene una experiencia también importante en este sector como docente, como profesora, como investigadora y como abogada. Pues yo creo que esa combinación de esfuerzos hizo posible que este libro fuese una realidad. Entonces, dicho esto, y con ese contexto, le doy la palabra a Madeleine para que arranquemos. Gracias, doctor Milton, y gracias de nuevo al Colegio de Abogados por esta invitación, a la doctora Adriana especialmente. Es un espacio muy valioso que valoramos mucho. Entonces, pues vamos a iniciar. El primer tema del que les queremos hablar es por qué un libro sobre este tema. Si bien el externado pues tiene muchas publicaciones sobre el mismo que ha liderado el departamento, concuerdo con el doctor Milton que ese libro tiene como objetivo llenar un vacío que ellos en la editorial veían como en este tema desde el ámbito pues, comercial o de divulgación más amplio. Entonces, la editora de la editorial Penguin Random House nos invitó a hacer un libro sobre cómo funcionaba el sector minero energético en Colombia y la transición energética, pero como un libro de divulgación que fuera para un público más amplio y no solamente para abogados, sino que cualquier persona con cualquier profesión lo pudiera entender y comprender. Ahora bien, ¿por qué se escogió específicamente pues, este tema sobre el sector minero energético? Primero porque también vimos desde nuestra parte que existe un amplio desconocimiento de cómo funciona el sector. Entonces, uno ve, por ejemplo, medios de comunicación que tienen noticias sobre el sector casi todos los días, pero las dan sin contexto o sin una información tan profunda como para que la persona que ve la noticia pueda comprender de verdad cómo funciona determinado sector, o sea, el porqué de las tarifas, el porqué de las importaciones de gas, temas que de verdad son muy mediáticos y que solamente dan una parte de la historia. Entonces, uno sin saber cómo funciona el mercado, cómo funciona la institucionalidad, es difícil para las personas poder comprender un sector tan complejo como este, pero que a su vez tiene una importancia en nuestra vida diaria. Todo lo que conocemos, la tecnología, donde vivimos por ejemplo, los carros, la gasolina que usamos para movernos, para viajar, todo eso tiene que ver con el sector minero energético. Y eso es algo que queremos hacer ver con el libro, que el sector minero energético no es por allá aislado como algo que de las empresas gigantes y del gobierno, no, es algo que nos toca todos los días en nuestra vida cotidiana. Eso por una parte. Por otra parte, existe una urgencia de enfrentar el cambio climático al que nos estamos enfrentando por temas de calentamiento global y mitigar a su vez sus efectos. O sea, el cambio climático ya está, ya existe, pero entonces hay que mitigar sus efectos. Y para eso
se requieren transformaciones profundas en nuestros sistemas de energía para crear un sistema que sea más resiliente y que no sea tan vulnerable al cambio climático, porque a los únicos que nos va a afectar este tipo de cosas son pues a nosotros. Y en tercer lugar, un libro sobre este tema era importante también para hacer ver que Colombia es, querámoslo o no, un país altamente dependiente de las actividades extractivas de forma económica y social y, como ya lo mencioné, en nuestra vida cotidiana. Pero también es uno de los más biodiversos, lo cual también hay que tener en consideración al momento de regular las actividades extractivas y también uno de los más desiguales, que son los aspectos sociales del sector minero energético, que también abordamos en cierta medida en este libro. Entonces, básicamente, pues es como un manual de divulgación de el sector minero energético en Colombia, cómo funciona y cómo impacta nuestra vida diaria. Bueno, entonces, a partir de lo mencionado por Madeleine, eh, nosotros queríamos, digamos, en primer lugar, hacer una obra integral. Y esa obra integral implicaba incluir los cuatro sectores, es decir, una descripción normativa y regulatoria, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista jurídico, de cómo funciona el sector eléctrico, de cómo funciona el sector petrolero, de cómo funciona el sector gas y cómo funciona el sector minero. Y a partir de esa estructura inicial, tener un capítulo dedicado única y exclusivamente a la transición energética. ¿Listo? Entonces, eh, ¿y por qué un capítulo dedicado a la transición energética? Porque nosotros lo que logramos identificar con la formulación de los cuatro capítulos es que desafortunadamente la forma como se ha venido abordando la transición energética en nuestro país, especialmente en, digamos, los últimos 3 años, 4 años, no se compadece con la forma como el país ha venido consolidando su sector minero energético en los últimos 25 años, 30 años. Es decir, a partir de la Constitución del 1991, Colombia ha definido una institucionalidad, ha definido un esquema jurídico y regulatorio y ha definido también desde el punto de vista de las competencias una armonía, si se quiere, en toda esa institucionalidad entre política pública, administración del recurso, planeación, regulación independiente, conocimiento del subsuelo, entre otros, que hacen que, desde nuestro punto de vista, ese tipo de categorías se deban preservar, se deban mantener, se deban respetar. Digamos, vemos con preocupación que ese entendimiento del sector y el desarrollo del sector a partir de la Constitución de 1991, pues no estaba siendo atendido y por eso, como ustedes lo pueden ver en el libro, la lectura de la transición energética es una lectura crítica, pero a su vez también propositiva sobre cómo Colombia debería en realidad avanzar de una manera, digamos, justa y sobre todo responsable en esa transición energética en la cual estamos avanzando y por supuesto en la que hay que seguir progresando, pero involucrando otros tipos de conceptos como la complementariedad de fuentes, como la soberanía, seguridad energética, etcétera. Y, y en segundo lugar, dicho esto, a partir de esa lectura crítica y propositiva de la transición, pues es muy importante lo que nosotros consideramos como la pedagogía de la transición energética. ¿Y qué significa la pedagogía de la transición energética? Que en Colombia, a pesar de todos los esfuerzos que hacemos desde la academia, desde los gremios, desde la misma industria, existe un amplio y preocupante desconocimiento de lo que es nuestra transición energética, pero más aún de cómo funciona el sector eléctrico, de cómo funciona el sector minero, de cómo funciona el sector hidrocarburos. Y creemos entonces que este libro es un aporte a que precisamente podamos avanzar en la pedagogía de la transición energética y de la pedagogía del sector minero energético. ¿Y eso para qué? Para que a partir de un conocimiento mucho más universal, mucho más general, se pueda entender que en Colombia es fundamental todavía, por ejemplo,
la explotación de hidrocarburos. Se puede entender la importancia de lo que significa en nuestro país el tener gas natural de fuente nacional y qué puede pasar y qué ocurre en la realidad si nosotros recurrimos a fuentes de gas natural importadas. Que se entienda también por qué es tan importante la producción petrolera desde el punto de vista macroeconómico en las finanzas, digamos, públicas y cómo el país en, digamos, por lo menos 40, 50 años ha tenido como una de las principales fuentes de ingresos la industria petrolera y cómo también la industria petrolera ha cumplido una función fundamental en las regiones, ¿cierto? Darle a entender también a las personas por qué es tan preocupante y tan delicado y grave que el país no actúe de forma frontal frente a la extracción ilícita de minerales, ¿sí? ¿Cuáles son las implicaciones que tiene desde el punto de vista ambiental y también desde el punto de vista social? En sede precisamente ahora de lo que se habla de respeto y promoción de los derechos humanos, por ejemplo. Y hablando del sector eléctrico, ¿por qué es tan importante que Colombia todavía le siga apostando, por ejemplo, a la generación hidráulica, siendo un país con una matriz eléctrica, pues de las más limpias del mundo, en donde el 63% de nuestra electricidad todavía se produce con fuente hídrica? ¿Por qué es tan importante contar con fuentes de respaldo como la generación térmica? ¿Y por qué es tan importante que esas fuentes de respaldo se mantengan aún si seguimos desarrollando fuentes no convencionales como la eólica y como la fotovoltaica, que hay que seguirlo haciendo, por supuesto, pero sin prescindir de esas tecnologías? Ese tipo de mensajes son los que nosotros denominamos la pedagogía de la transición. Y a esos efectos, yo creo que este libro cumple una función muy importante porque ayuda a que esos mensajes se puedan transmitir con cierta claridad, con cierta, digamos, con simplicidad en el lenguaje, para que precisamente ese discurso sea mucho más universal. Así es, doctor. Entonces, nosotros estructuramos el libro en 4 capítulos. Y la editora, cuando se lo presentamos, como la estructura, ella nos preguntaba como, bueno, ¿y por qué transición energética lo dejan de último? Si es como literalmente lo que les pedí. Entonces, nosotros le explicábamos que la transición energética no se puede ver de forma aislada de los otros sectores. Entonces, para llegar a la transición energética es necesario primero hablar de cómo funciona el sector eléctrico, el sector minero y el sector de hidrocarburos. Entonces, fue así como surgió esta estructura que dividimos en 4 partes. Entonces, el primero es el sector eléctrico, el segundo es el sector minero, el tercero es el sector hidrocarburos, en el que abordamos petróleo y gas, y en el cuarto abordamos la transición energética. En cada uno se explora el marco normativo de cada sector, qué tensiones estructurales evidenciamos y cómo se relaciona cada uno con la vida cotidiana de nosotros o de nuestra vida en sociedad como colombianos. Entonces ahora les vamos a exponer cómo funciona cada sector y a qué pregunta fundamental responde cada capítulo. Entonces, por ejemplo, en tratándose del sector eléctrico, pues la diferenciación apenas obvia, y es que el sector eléctrico está dividido en 4 actividades independientes, ¿cierto? Cada una con unas lógicas desde el punto de vista tarifario y desde el punto de vista de negocio distintas, que no es lo mismo hablar de la actividad de generación de electricidad de la actividad de transmisión. Cada una tiene su particularidad en la forma como cómo funciona, su regulación, inclusive su régimen de competencia, ¿cierto? También, por supuesto, abordar desde el punto de vista de la institucionalidad, por qué en el sector eléctrico es tan importante el mantener esa independencia técnica y esa independencia desde el punto de vista funcional de la Comisión de Regulación de Energía Eléctrica y Gas. ¿Cuál es el rol que tiene la UDME, por ejemplo, en la planeación de corto, mediano y largo plazo del sector eléctrico? ¿Cuál es la función tan importante que también tiene en su momento el IPSE en materia de planificación de soluciones para las zonas no interconectadas? Esa misma diferenciación tan elemental que para nosotros es,
pues que estamos familiarizados, pero que para las personas no, o sea, para las personas del común, el entender que en Colombia existe un sistema interconectado nacional, pero que también existe unas zonas no interconectadas donde muchos colombianos no cuentan con el servicio de energía eléctrica 24/7 y 365 días al año, y era algo que también era importante, digamos, incluir. Cómo dentro del sistema interconectado nacional, pues hay un esquema de contratación, si se quiere, doble, uno en la bolsa de energía, que es un mercado de corto plazo, otro a través de los contratos de largo plazo, cómo por supuesto, digamos, se integra en ese funcionamiento del sector eléctrico las fuentes no convencionales como la energía fotovoltaica, como la energía eólica, lo que ha sucedido, y más adelante vamos a desarrollar un poco también este tema, lo que ha sucedido en materia de ya entrada en funcionamiento de los grandes proyectos eólicos que Colombia, digamos, proyectó hacia el año 2019, 2020 y 2021 con las subastas para los proyectos de la Guajira, lo que sucedió con ellos en términos de dificultades en materia de consultas previas, de licenciamiento ambiental, cómo las empresas que fueron titulares de esos derechos de esa asignación de derechos fueron renunciando paulatinamente a esos proyectos y cómo el sector eléctrico en su conjunto, digamos, ha ido avanzando en la complementariedad de fuentes a partir de la generación con tecnologías no convencionales en nuestro país, principalmente, y eso lo destacamos en la obra, con tecnología solar. Ya son cerca de 2.000 nuevos megavatios de tecnología solar, muchos ya, 1.200 ya en funcionamiento, 800 megavatios en próxima entrada en operación, que sin duda alguna pues han servido para reforzar la capacidad del sistema, pero que no son la solución ni la respuesta última. Colombia todavía sigue necesitando esos 4.000 megavatios de energía eólica que en su momento consideramos que iban a entrar en operación hacia el año 2023, hacia el año 2024, pero que a la fecha pues no ha sido posible contar con ellos y se necesitan además, no nos sobran, ni muchísimo menos. Por eso, cuando hablamos del sector eléctrico, bueno, y también pues en este capítulo pues abordamos temas tan importantes como cuál es la función del cargo por confiabilidad, cuál es la estructura tarifaria del servicio, por qué es tan importante que exista una comisión independiente que se encargue de regular las tarifas y por qué no es conveniente que desde el Ejecutivo se intervengan las tarifas directamente. ¿Por qué es tan importante también que sigamos manteniendo el régimen de subsidios y contribuciones que a la fecha, digamos, pues a pesar de que se critique que es insuficiente, que lo es, por supuesto, pero ha servido, digamos, en esa función social que tiene también nuestro Estado para poder, digamos, garantizar un servicio a aquellas personas que no pueden eh, pagar el costo total del mismo, que es una máxima en nuestra legislación. El usuario debe pagar el costo real del servicio. ¿Y por qué tan importante, como en su momento fue ese debate, de que el Estado pague de manera oportuna todo lo que corresponde al tema de subsidios? Y por eso es que al final de este capítulo, pues nosotros definimos unos retos que tiene el sector en la actualidad, como es sin duda alguna la seguridad de suministro, seguridad y continuidad de suministro eléctrico en el país en el corto plazo. Vemos con inmensa preocupación la estrechez en el balance entre oferta y demanda. Las alertas que, digamos, se han presentado desde los diferentes gremios, desde las diferentes empresas respecto a la situación que enfrentará el país en los siguientes 2 años. El balance energético para 2026-2027 inclusive tiene el riesgo de llegar a ser deficitario en términos de oferta-demanda, y pues eso nos pone en una nos expone a una situación, digamos, de vulnerabilidad desde el punto de vista de la continuidad del suministro eléctrico bastante delicada. En segundo lugar, el fortalecimiento de la confianza institucional. Vemos con mucha preocupación esos mensajes, digamos, en donde se satanizan ciertas tecnologías, por ejemplo, en el caso del carbón, que en Colombia
pues precisamente este año, y así lo evidenciamos en la obra, pues no tuvimos interrupciones de suministro eléctrico en ese fenómeno del niño crítico que vivimos en el primer semestre gracias a la generación térmica y parte de ella alimentada precisamente por carbón. Por eso nosotros mencionamos, la complementariedad de fuentes es fundamental. Ojalá nosotros tengamos mucha más energía eólica ya funcionando, mucha más energía fotovoltaica, pero sin prescindir de aquellas tecnologías que nos brindan firmeza, y también desarrollamos ese concepto de firmeza que es también muchas veces desconocido entre las personas. ¿Cómo Colombia debe seguir avanzando en la reducción de la pobreza energética? Esa pobreza energética que sin duda alguna se traduce, por lo menos en el país, porque eso es importante destacarlo, no es lo mismo el concepto de pobreza energética en Europa o en Estados Unidos, que malas condiciones de calidad, como ocurre en ciertas regiones del país, inclusive en ciertas regiones del país que hacen parte del sistema interconectado nacional. En cuarto lugar, como reto importante, también destacar la necesidad de que en Colombia entren de manera oportuna en operación los proyectos. Pues esto a la final también es un negocio financiero, y las empresas tienen sus proyecciones de cuándo va a entrar en operación el proyecto, determinan unos plazos para realizar todos los procesos de consulta previa, de concertación si es del caso, de coordinación y concurrencia, audiencias públicas. También, por supuesto, de trámite de las licencias ambientales, y pues se fijan unos plazos razonables, y conociendo, pues, digamos, las dificultades que Colombia afronta en esta materia, pero aún así, en la realidad, se superan con creces esas estimaciones. Es decir, si yo inicialmente me fijo como un presupuesto de que voy a tener que realizar una consulta previa en un término de 2 años, de 3 años, pero si al final pasan los 2, los 3 años y no avanza la consulta previa, no hay acompañamiento por parte de las autoridades, por parte de la institucionalidad, las empresas están solas en el territorio, cada vez se revisan, o digamos, no se avanza sobre lo construido con las comunidades, sino cada vez hay reprocesos, y esos plazos inicialmente fijados de 2 años, 3 años se convierten en 4 o 5. Pues a la final eso hace totalmente inviables los proyectos, y pues en últimas, el afectado es en general el sistema y finalmente nosotros como los usuarios. Y por último, un llamado, y esto aplica no solamente para el sector eléctrico, sino también para los demás sectores, de la necesidad de que Colombia finalmente avance sobre un mecanismo, digamos, legislativo, un mecanismo legal sólido en materia de coordinación y concurrencia. Coordinación y concurrencia con las autoridades locales, con los alcaldes, a la hora de socialización de estos proyectos, pero también diría yo, coordinación y concurrencia en general, entre los diferentes niveles de gobierno, el nivel nacional, el nivel departamental y el nivel municipal. Vemos con enorme preocupación todas las categorías de restricción o de prohibición ambiental que desde el ordenamiento del territorio se han promulgado, especialmente en este gobierno. Ustedes lo estaban mencionando, la zona ZAPA, en fin, etcétera. El profesor David pues conoce muy bien esa problemática, que de una u otra manera también dificulta esa conversación respecto a la ejecución de los proyectos en esa sana coordinación que debería haber entre el nivel nacional, el departamental y el municipal. Entonces yo creo que esos mensajes asociados también a la necesidad de fortalecer esos procesos de coordinación y concurrencia en los proyectos del sector eléctrico, inclusive también en los proyectos de energías renovables, pues es un reto actual que nosotros plasmamos en la obra. Listo, en el segundo capítulo nosotros hablamos del sector minero colombiano. Entonces, la base o la pregunta fundamental a la que respondió este capítulo es: ¿cuál es la importancia de la minería en la vida cotidiana? Entonces, por ejemplo, el celular que tenemos, el computador,
la casa donde vivimos, las calles donde transitamos, los buses, los carros, los aviones, todo eso está construido a partir de una actividad económica que es la minería, que provee pues la materia prima o base para que construyamos todas estas cosas que nosotros llamamos ciudad. Entonces ya teniendo eso en mente, pudimos pues empezar a hablar de la minería en Colombia, qué tenemos y qué nos falta por hacer. Entonces, en primer lugar, abordamos la importancia económica del sector. En este punto trajimos cifras, datos que daban cuenta de la importancia económica que tiene en términos de exportaciones, en términos de regalías, de inversión, de Producto Interno Bruto, para pues que la gente o las personas que nos leyeran pudieran entender que muchos de los ingresos que recibe la nación por impuestos vienen precisamente del sector minero. En segundo lugar, hablamos sobre los minerales objeto de explotación, es decir, qué minerales tenemos en Colombia, qué potencial tenemos y qué minerales se están explotando actualmente en Colombia. Entonces, nosotros concluimos que en Colombia hay alrededor de 7.000 títulos mineros, de los cuales la mayoría son de pequeña minería, y que en Colombia tenemos un potencial muy alto de minerales para la transición energética, como por ejemplo el cobre. A pesar de ello, no hay suficientes operaciones de explotación de cobre. Hay alrededor de dos o tres que están ya en explotación como tal, a pesar de que el gobierno ha dicho que se van a promover los minerales para la transición energética. Sin embargo, pues eso no se ha visto en la realidad, en la práctica, más bien. Entonces, esa es como nuestra reflexión sobre el tema. Y si bien Colombia tiene un alto potencial de minerales en general y también de minerales estratégicos, pues no se está promoviendo la inversión en el sector de forma suficiente, también como lo hablaban ustedes ahorita. Hay mucha desesperanza, por así decirlo, para invertir en el sector, lo cual hace mucho más difícil que podamos lograr de verdad el objetivo planteado, que es que Colombia se convierta en una potencia en temas de minerales estratégicos que son necesarios para la transición energética. Luego hablamos de la institucionalidad del sector minero, es decir, qué hace el Ministerio de Minas y Energía, qué hace la ANM, qué hacen la ANLA, em, las corporaciones autónomas regionales en temas de sector minero, de igual forma la UME, el Servicio Geológico Colombiano. Entonces describimos cada una de sus funciones y cómo se deberían articular para que haya un funcionamiento adecuado del sector, que sea atractivo, que provea seguridad jurídica y que sea, sí, atractivo para la inversión. Posteriormente abordamos el régimen legal del sector minero. Madi, yo quería ya anotar algo antes Sí. de que pasemos al otro slide, y es que a propósito de lo que mencionó Madeleine sobre la relación inescindible entre minería y transición energética, pues nosotros sí vemos con mucha preocupación, y eso lo exponemos en el libro con cifras, cómo Colombia anunció, digamos, con mucho entusiasmo el apoyo a la explotación de minerales, digamos, claves para la transición energética. Y pues es la fecha y todavía, pues lo que se ha dicho desde la nueva presidencia de la agencia es que este semestre va a haber ronda de cobre, pero pues han pasado ya 3 años de esta administración y la ronda de cobre, pues la tan esperada ronda de cobre no llegó. Y mientras tanto, otros países de la región, Chile, Perú, Argentina, yo destaco el caso de Argentina que es impresionante. En los próximos 4 años van a recibir inversiones alrededor de 33.000 millones de dólares para explotación de litio y de cobre. Como Colombia, y eso lo rescatamos en la obra, como Colombia cada vez va perdiendo protagonismo y se va relegando frente a países que antes no, o sea, frente a los cuales Colombia tenía una mejor posición desde el punto de vista de inversión, pero como con el tiempo Colombia se va relegando en la cola de los países que son atractivos para la inversión y que reciben inversión para el sector minero. Eh,
uno de los tres peores países para invertir en minería, de acuerdo a la última encuesta del Instituto Fraser, es Colombia. En América Latina estamos al nivel de Bolivia y no recuerdo el otro, pero Brasil nos ha tomado la delantera, especialmente en tratándose de la inversión en minerales como el grafito y tierras raras. Perú ni se diga, pues nunca hemos estado siempre lejos de, país, de los gran niveles de inversión como Perú y Chile, pero Argentina también ya nos ha tomado la delantera. Inclusive México está hoy recibiendo más inversión para el sector minero que Colombia. Entonces, nos ufamamos o tratamos de pensar que somos un país minero. No, no lo somos. Las cifras claramente lo indican. Estamos perdiendo posicionamiento estratégico desde el punto de vista regional para recibir inversión en el sector minero, y cada vez invertir en Colombia en minería es más complicado. Las preocupaciones en términos de seguridad jurídica, ustedes lo conocen muy bien. Todo eso lo reflejamos en el libro, de forma tal que es un mensaje urgente que Colombia tenga, o sea, deba recuperar, tener no, pero sí deba recuperar por lo menos en el corto plazo unos mensajes que brinden unos mensajes, pero no solamente mensajes, sino también todo un diseño de una política pública y un régimen jurídico que haga viable nuestra competitividad en la inversión en el sector minero. De lo contrario, nosotros hablamos mucho de las posibilidades de desarrollar importantes proyectos en materia de minerales estratégicos, de minerales críticos, inclusive de los mismos fosfatos, pero la verdad es que no vamos a tener, digamos, proyectos de gran magnitud en las condiciones, digamos, en las cuales el país hoy recibe esa inversión en términos fiscales, en términos de estabilidad jurídica, en términos ambientales y en términos sociales. Ya, era eso más. Gracias, doctor. Así como lo mencionó, consideramos que Colombia está perdiendo una oportunidad de oro para constituirse en una potencia mundial en temas de minería para la transición energética. Sabemos que la minería y la transición energética tienen una relación inescindible. Sin minería no va a haber transición energética porque los minerales requeridos para la transición energética vienen de la minería, para toda la infraestructura necesaria, paneles solares, baterías, carros eléctricos, turbinas eólicas, etcétera. Y otro de los mensajes urgentes que enviamos en este capítulo es la problemática sistemática transnacional que constituye la minería ilegal o la extracción ilícita de minerales. Esta es una problemática que se tiene que abordar desde una perspectiva internacional, como lo mencionamos, porque no solamente está aquí en Colombia, sino que también tiene relación con países como Perú, Brasil, Ecuador y Panamá, la cual está destruyendo el medio ambiente y también destruyendo las finanzas públicas porque es una economía ilícita que no paga impuestos, que no paga seguridad social y que está causando impactos ambientales muy, muy grandes que van a ser irreversibles si no se si no se toman medidas adecuadas para dar un golpe certero a esta problemática. Bueno, el sector hidrocarburos, les tengo que confesar que el sector hidrocarburos fue el más difícil de escribir. Yo diría que el sector más regulado de todos los que abordamos en el libro. El sector hidrocarburos lo dividimos en dos. El primero es el sector petrolero y el segundo es el sector gas. Porque si bien pues tienen como aspectos en común, tienen pues regímenes jurídicos distintos que se tienen que abordar por separado. Entonces, para el sector petrolero, nosotros lo dividimos de la siguiente manera. En primero, la importancia económica del petróleo en temas económicos, macroeconómicos para las finanzas públicas, en términos de impuestos y regalías que se pagan, de exportaciones que se reciben y los usos del petróleo, que el petróleo pues básicamente está en todo lo que tenemos a nuestro alrededor, por ejemplo, empezando solamente por los combustibles, que el petróleo pues es la materia prima para hacer los combustibles que todo el mundo utiliza para viajar, para sus carros, para los aviones y que básicamente mandamos un mensaje de urgencia también respecto de este tema porque las personas que dicen que en Colombia no se explotaron más petróleo, pues claramente deberían no utilizar ni carros, ni aviones para movilizarse, ni nada, porque pues
Consideramos que es, entre comillas, hipócrita pensar que en Colombia no se necesita más petróleo cuando es todo lo que utilizamos para todo para toda nuestra vida diaria, todas las cosas que utilizamos en la vida diaria. Explicamos también cómo funciona el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, que es un tema que fue muy mediático, especialmente el año pasado. Sin embargo, no se daban las noticias con el contexto completo de cómo surgió, de por qué surgió, de cómo funciona. Vimos también la institucionalidad del sector petrolero, lo que hace la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Ministerio de Minas y Energía, también la cadena de actividades, desde la exploración, qué técnicas se utilizan para explorar, la producción, como las técnicas también que se utilizan para la producción de hidrocarburos, ya sea de petróleo y gas, porque esa parte pues sí, tienen en común ambos productos, tanto el petróleo como el gas, cómo se transporta a través de oleoductos, cómo funcionan, y pues por último la refinación del petróleo y qué productos podemos sacar pues de esta materia prima. Y finalmente el régimen jurídico de cómo ha sido regulado el petróleo a lo largo de los años. Y en cuanto al sector gas, pues hablamos de la importancia económica y los usos del gas natural. La importancia económica, igualmente, cuánto se recibe de regalías y exportaciones por este concepto, y los usos del gas natural, principalmente que el gas natural se utiliza en Colombia para cocinar, es decir, que tiene una relación directa con el usuario y especialmente con los usuarios más vulnerables de estratos 1 y 3, a quienes el desabastecimiento les afectaría aún más por el alza de las tarifas. Entonces, que el gas natural que sale de la tierra básicamente es el mismo gas natural con el que las personas cocinan en la casa. Ese es como una de las estrategias fundamentales y además que el gas natural es el energético de la transición energética. ¿Por qué? Porque contamina menos en su combustión. Entonces, esa es una de las cosas más importantes que abordamos, uno de los mensajes más importantes que damos. De igual forma, pues la institucionalidad del sector gas, especialmente como servicio público domiciliario y la cadena de actividades desde la producción, que pues es distinta a cómo se produce el gas al petróleo, el transporte, que también tiene una infraestructura distinta de transporte, su distribución y comercialización como servicio público domiciliario, que de nuevo afecta a los usuarios o las personas de la sociedad colombiana, especialmente usuarios 1, 2 y 3. Ahí, Madi, yo solamente quería agregar, si puedes devolverte, el sector gas y lo que está sucediendo en Colombia con el sector gas es el mejor ejemplo de nuestro fracaso en materia de política pública energética, no atribuible solamente a este gobierno, sino también a gobiernos anteriores, y eso hay que decirlo. Era claro que en Colombia estaban decreciendo y de una manera, digamos, preocupante las reservas en materia de gas natural. Eso no era un secreto y eso no comenzó con este gobierno. Eso es un tema que ya estaba en la agenda de las autoridades del sector minero energético en los últimos 12 años aproximadamente. Y desafortunadamente, revisando las acciones de política pública eh, que se adelantaron para solventar esa problemática, nosotros no vimos acciones concretas por parte de las autoridades que estuviesen llamadas a corregir ese decrecimiento en las reservas. Eh, Tal vez uno podría pensar, y esto lo vamos a hablar un poquito más adelante, que la esperanza en su momento fue que en Colombia salieran adelante y se pudieran ejecutar los proyectos de no convencionales. Y creemos que, y por lo menos así lo planteamos en el libro, nosotros creemos que esa es la solución en el corto plazo para volver a recuperar la autosuficiencia mientras entran en operación los descubrimientos offshore en el Caribe colombiano, que eso se va a tardar fácilmente 6, 7 años como mínimo, porque es que no es solamente, digamos, traer la molécula de gas al continente, sino también incorporar y fortalecer toda la infraestructura asociada a el transporte de gas y toda la infraestructura desde el punto de vista portuario, etcétera. Bueno, eso tiene unas complejidades desde el punto de vista de la infraestructura que también son importantes tenerlas presentes. Y por eso tal vez el país confiaba en que a partir de los descubrimientos en yacimientos no convencionales pudiésemos, digamos, solventar y solucionar ese problema del decrecimiento paulatino en materia de reservas.
con el resultado que tenemos hoy. Y yo creo que por lo menos la importación de gas quedó para quedarse unos buenos años, si no por lo menos ya de manera permanente. Pues a la gente, digamos, tampoco se le explicó y es totalmente claro que las personas y los usuarios en general no entendían cuál era la diferencia y las consecuencias e implicaciones de consumir un, entre comillas, gas natural nacional a un gas natural importado, sobre todo en términos de precio. Eso hay que decirlo, eso a la gente, por lo menos al usuario en general, no se le explicó. No sé, tal vez esa era una conversación, digamos, reservada entre técnicos y entre personas que están familiarizadas con el sector, pero hoy las industrias, el comercio, los usuarios residenciales, pues, es decir, esa demanda esencial está sufriendo esas consecuencias. Y nosotros volvemos a insistir con este mensaje. Al final, quienes pagan los platos rotos o quienes se benefician de las decisiones acertadas en materia de transición energética en nuestro país somos los usuarios. Entonces, y eso también hace parte del concepto de responsabilidad que debe tener la transición energética. Entonces, solamente quería tener, digamos, agregar ese elemento al tema de gas, Madre. Gracias. Bueno, y por último, pues tenemos un capítulo dedicado a la transición energética que reúne pues ya diferentes temas en los cuales se vincula el sector minero, el sector eléctrico y el sector de hidrocarburos. Entonces, ¿por qué Colombia necesita una transición energética? No solamente la típica respuesta en términos ambientales, para reducir el número de emisiones, porque ustedes bien lo saben, pues Colombia no es gran responsable en materia de emisiones de CO2, 0,5%, pero sí Colombia necesita una transición energética por dos o tres elementos importantes. El primero, para diversificar la matriz, ¿sí? Colombia todavía, en comparación con otros países de la región, pues especialmente Brasil y México, tiene un aporte muy marginal de nuevas tecnologías, si incluimos en ese concepto de nuevas tecnologías como la solar, la eólica, la geotermia. Digamos, el aporte al total de la generación todavía sigue siendo casi que marginal. Entonces, es necesario la diversificación de nuestra matriz eléctrica hacia nuevas fuentes que acompañen la generación térmica y la generación hidráulica. Inclusive, nosotros planteamos en el libro también la importancia de que en Colombia empecemos a conversar también de la posibilidad de que tengamos hacia el año 2050 energía nuclear. ¿Listo? Y eso está ahí está plasmado en el texto, y eso hay que empezarlo a trabajar. Adicionalmente, necesitamos una transición energética que fortalezca nuestra soberanía y seguridad energética. Colombia tiene que fortalecer las tecnologías que le brindan firmeza y por eso nosotros también pensamos que el concepto de transición involucra el crecimiento y el fortalecimiento de esas fuentes acompañadas de la innovación tecnológica. ¿Y eso qué significa? Que estas tecnologías que nos brindan firmeza hoy en día también tienen importantes desarrollos en materia de CCUS, por ejemplo, de captura, almacenamiento de carbono. Yo creo que eso hay que incorporarlo a la discusión. También en materia de procesos de generación térmica mucho más eficientes, la tecnología ultracrítica, super ultracrítica, todo esto hay que empezarlo a considerar para que precisamente nosotros podamos tener fuentes que nos brindan firmeza y confiabilidad sin necesidad de prescindir de ellas, pero también incorporando los avances tecnológicos y en materia de innovación. Y por supuesto también pues el rol del hidrógeno. Ustedes bien lo saben, Colombia es un país con un aparente potencial muy importante en la producción de hidrógeno. Hemos sido de los primeros países que ha formulado una política pública, un marco legislativo, una regulación, pero todavía no tenemos mercado y hay que generar unas condiciones de oferta y demanda que precisamente permitan que los proyectos de hidrógeno empiecen a considerarse no solamente desde el punto de vista de ser proyectos piloto, sino de ser proyectos desde el punto de vista también comercial, digamos, comercial y financieramente viables. Y para eso necesitamos crear las condiciones para que haya mercado, que es básicamente tener condiciones de oferta y de demanda. ¿Listo? Que ahí tenemos que fortalecer mucho más las areneras regulatorias, tratar de pensar en certificaciones que sean viables desde el punto de vista de las condiciones del hidrógeno en nuestro país, darle viabilidad al hidrógeno azul. Esos son pues temas en los cuales no profundizamos, los mencionamos en el libro, pero están ahí incluidos.
También Colombia necesita una transición energética, pues porque sin duda alguna nuestro país tiene, digamos, incontables recursos. Somos un país, digamos, favorecido y bendecido en materia de recursos energéticos primarios. Tenemos que avanzar en los proyectos de geotermia. Tenemos que avanzar también en las PCHs. Tenemos un potencial enorme todavía para el desarrollo de proyectos solares en casi en buena parte de la geografía nacional. Y por supuesto, pues ustedes ya lo saben y ya lo mencionamos, todo el potencial que tenemos en materia de energía eólica, no solamente en La Guajira, sino también energía eólica costa afuera. Entonces, por eso es que Colombia tiene que avanzar en esa transición energética segura y responsable. Eh, También, por supuesto, pues en el marco de los compromisos en materia ambiental de carácter internacional que hemos adquirido, protocolo de Kioto, acuerdos de París, pero también por una razón y es que nosotros pensamos que la transición energética, digamos, abordada de una manera responsable, también nos permite incorporar otras industrias a ese concepto de transición mucho más general e integral. Y en particular hablamos del sector minero y del sector hidrocarburos. Nosotros creemos que el diálogo sobre la transición energética en nuestro país tiene que incorporar necesariamente el rol que va a tener el sector hidrocarburos, en particular el sector gas, que como Madeleine ya lo mencionó, es el energético que nos brinda seguridad en la transición y que Colombia debe seguir apostándole por el gas natural nacional y también, por supuesto, la actividad petrolera, especialmente, y eso lo mencionamos en las conclusiones, apostarle a aprovechar el potencial ya, digamos, validado y comprobado que tenemos en materia de yacimientos no convencionales. También, pues porque tenemos que avanzar en el desarrollo de la materialización de esos proyectos de energías renovables relevantes, especialmente los proyectos eólicos que hoy en día pues están abandonados o paralizados y por supuesto avanzar en el fomento de los biocombustibles. Ahora también se habla de los biogases, ¿correcto? Ojalá pudiésemos tener una conversación sobre el aumento del porcentaje de mezcla en materia de biocombustibles y tratar de, como ya lo mencioné, fomentar las condiciones de mercado que permitan tener proyectos de hidrógeno, no solamente pilotos, sino también de carácter comercial. Em, pues cuando uno ve los desarrollos de hidrógeno en otros países, pues básicamente lo que permite que la industria despegue es que haya mercado. Es que haya un mercado, y no solamente un mercado, una demanda interna, sino también una demanda internacional que viabilice desde el punto de vista financiero los proyectos. En la medida en que nosotros podamos generar esas condiciones en nuestro país para el desarrollo de proyectos de hidrógeno, pues creo que hay también un potencial importante o una línea de acción importante en materia de transición energética en Colombia. De acuerdo, doctor. Adelante con el panorama o paso. Bueno, no, dale tú y si quieres yo ahorita voy comentando. Em, bueno, entonces al final tenemos pues el panorama del sector energético que presentamos en los tres capítulos. Básicamente las no conclusiones, sino las principales ideas de actualidad que tiene cada capítulo, pues son las siguientes. El sector de hidrocarburos, como ya lo hemos mencionado, pues existe un déficit en el abastecimiento de demanda nacional de hidrocarburos, lo que se traduce en un aumento de las tarifas, es decir, que al final lo vamos a tener que pagar los usuarios y este déficit, pues explicamos por qué se dio, el rol que tiene el yacimiento que se encontró costa afuera el año pasado y cómo, pues, eh, cómo es el régimen de importación, cómo se puede importar gas a Colombia. El sector minero, Madi, sí. quisiera complementarte con lo siguiente. Nosotros en el libro somos absolutamente críticos y consideramos que ha sido un error, digamos, garrafal el haber suspendido la suscripción de nuevos contratos E&P para hidrocarburos.
esa decisión nos ha salido muy cara y nos va a salir mucho más cara, por lo menos en el corto plazo y en el mediano plazo. Y por lo tanto hacemos un llamado a que en una próxima administración se reactive la nueva exploración petrolera en nuestro país o de hidrocarburos en general, la suscripción de nuevos contratos. Así es, nosotros explicamos cómo leer los informes de reservas, explicamos qué es cada tipo de reserva para que cuando lo mencionen en las noticias, pues las personas puedan saber a qué tipo de reservas se refieren y cuáles son las importantes. Entonces, ese sería el panorama en el sector de hidrocarburos. En el sector minero vemos que hay una gran inestabilidad jurídica, como ya lo mencionaron, como por ejemplo con el decreto de las APAs, existe una alta carga fiscal para el sector, una expansión descontrolada de una problemática transnacional como la extracción ilícita de minerales, hay una caída gigante en la inversión, lo cual está afectando a las finanzas públicas. Existe también un intento de estatizar la inversión. Hablamos del proyecto de ley de ecominerales hasta diciembre de 2024, lo que se tenía respecto de eso. Existe una ausencia de acciones concretas que impulsen verdaderamente la exploración y explotación de minerales estratégicos. Pues ya lo dijo el doctor Milton, vamos a ver qué pasa con la nueva presidencia de la agencia, pero hasta ahora no se han visto ninguna acción concreta de este tema. Y respecto sí, No, solamente agregar ahí algo, y es que eh, no hay, eso lo mencionamos en el libro y hacemos un recuento histórico. Cuando Colombia tuvo sus empresas públicas en materia de carbón, eh, al final el resultado de esos experimentos no fue ni siquiera cerca a ser exitoso. Es decir, al final esas empresas se convirtieron no solamente desde el punto de vista pues de la transparencia y de los escándalos en materia de corrupción un problema, sino también se convirtieron después en una carga fiscal enorme para el Estado en términos de responsabilidades desde el punto de vista laboral, pensional, etcétera. Entonces, digamos, no existe hoy, por lo menos en América Latina, salvo la experiencia, por supuesto, de Chile, una experiencia positiva, ni siquiera en Bolivia, con la estatización de la industria del litio y tampoco en México, experiencias que efectivamente prueben que la estatización empresarial del sector minero conduce a mejores resultados. Entonces, eso lo dejamos plasmado en el libro como una alerta. Ya, Mario. de acuerdo. Y finalmente en el sector eléctrico, pues que existe una crisis de institucionalidad en la CREG, por lo que vimos especialmente al inicio de este gobierno, con la negativa de nombrar a los comisionados de la comisión. Existe una dificultad en el desarrollo de proyectos de energías renovables porque no hay articulación clara en las entidades que tienen que ver con los proyectos. Existen demoras en los trámites y también una alta dificultad para conseguir licencia social para operar, en temas de consultas previas que se han llegado hasta el punto de que algunos proyectos han decidido simplemente abandonar la iniciativa porque no lograron ni siquiera hacer todas las consultas previas, habiendo hecho más de 1.000, 1.500, como es el caso de WinPage. Existe una inestabilidad regulatoria, un día sale una cosa, otro día sale otra, precisamente también por lo que tiene que ver con la falta o la crisis de institucionalidad de la CREC, y existe una necesidad de expansión de infraestructura porque cada vez va a haber más demanda de energía, la población sigue creciendo y se necesita infraestructura para eso, especialmente de transmisión, porque sin transmisión tampoco hay transición energética. Y el tema de las tarifas que ha sido muy crítico últimamente, que ante ante la iniciativa de intervenirlas y cambiar la fórmula tarifaria que existe ahora, explicamos cómo funciona la fórmula tarifaria en el libro de una forma muy sencilla, cómo se calcula, uno cómo puede verlo en su propio recibo de energía, por ejemplo. em, y eso es pues es básicamente lo que abordamos en el sector eléctrico. May, yo quisiera ahí agregar eh, respecto a la necesidad de expansión de infraestructura, es que muchas veces se cree de manera equivocada que la transición energética es simplemente el desarrollo de proyectos de generación renovable, y no es así.
lo mencionó en una entrevista reciente Juan Ricardo Ortega, el presidente del Grupo de Energía de Bogotá. Colombia está en una situación crítica en materia de infraestructura de transmisión. Hay cuellos de botella en la actualidad, especialmente en la región centro del país, que nos enfrentan a un panorama inclusive de racionamiento en los próximos 2 años. Eso es ya si Colombia no fortalece y desarrolla su infraestructura de transmisión. Y paradójicamente, lo que pensábamos que eso era simplemente un problema, así como dicen, de apestados, que es el sector minero y de hidrocarburos, ahora también hay problemas de conflictos sociales con el desarrollo de infraestructura de transmisión en el país. Entonces, y lamentablemente eso hay que decirlo, esa es una visión que se tuvo, y eso no empezó en este gobierno, se tuvo años atrás, en donde se pensaba que la conflictividad social era simplemente una problemática del sector petrolero y del sector minero. Y eso nosotros en su momento alertamos que no era así. La conflictividad social, y más cuando viene cargada de intereses ideológicos y políticos, porque hay que decirlo, se va a trasladar tarde o temprano a otras actividades del sector minero energético, como efectivamente se trasladó después a los proyectos del sector de energía renovable, especialmente a los eólicos y a los proyectos de transmisión, como ocurre en la actualidad. Así que eso que estamos viviendo ahora es también errores que se venían presentando desde el pasado, falta de visión en materia de política pública para tener una política integral en materia de relacionamiento comunitario para todas las actividades del sector minero energético, no solamente petróleo y minería, y las consecuencias las estamos viviendo hoy. Así es. Entonces, ya para concluir, la última parte del libro son efectivamente las conclusiones. Y en las conclusiones, bueno, tenemos estas que ven acá. La primera es que la transición energética es urgente, debe ser segura y debe ser responsable. Nosotros no podemos comprometer nuestra seguridad energética por llevar a cabo prohibiciones totales de actividades del sector minero energético, como por ejemplo el carbón, que es pues, lo que se quería hacer en un inicio. La transición energética es urgente, ¿por qué? Porque el cambio climático está afectando nuestras fuentes de energía. Si bien la energía hidráulica es limpia y está bien que sea una parte importante de nuestra matriz, es una fuente de energía que es altamente vulnerable al cambio climático. Y eso significa que tenemos que buscar alternativas o una complementariedad de las fuentes para que cuando lleguen fenómenos como el niño o la niña o en general fenómenos causados por el cambio climático, nuestra sociedad no se vaya a quedar sin energía por no haber tomado medidas o no tener otras alternativas de generación, que es lo que actualmente se hace con los combustibles y con el carbón que generan pues que se utiliza para la generación de energía por parte de las plantas térmicas. Entonces, por eso la transición energética es urgente, pero no desde la transformación total de nuestra matriz, porque nuestra matriz, de nuevo, es basada en gran parte de energía renovable, sino que tiene que haber una complementariedad de fuentes para que no seamos vulnerables al cambio climático. En segundo lugar, existe una descentralización y justicia territorial. Este es un tema que plasmamos a lo largo del libro en cada capítulo, porque, como le dijo el doctor Milton, las problemáticas o los temas sociales se han expandido a todos los sectores del sector minero energético. Ya no solo el sector minero, ya no solo el sector de hidrocarburos, sino también el sector de energía eléctrica. Entonces, para eso y como los proyectos no se hacen aquí en Bogotá, sino en otras partes del país, debe haber una descentralización de la energía también y tiene que haber justicia territorial precisamente para buscar el objetivo de licencia social para operar y que estos proyectos se puedan llevar a cabo de forma oportuna. Y en tercer lugar, se requiere una inversión en capacidades locales y en tecnologías limpias. Y para eso, ¿qué se requiere en general? Pues dinero. Si no somos capaces de atraer el dinero o que aquí mismo se tomen las decisiones de inversión para las capacidades locales y para las tecnologías que necesitamos para la transición energética, pues simplemente no va a haber transición energética. Si no tenemos la infraestructura ni las personas que sepan cómo operar esa infraestructura, pues no vamos a tener una transición energética oportuna. Bueno, digamos, yo para cerrar, porque buena parte de las otras conclusiones que están ahí plasmadas en las diapositivas, pues ya las hemos abordado.
como la importancia de mantener nuestra soberanía y seguridad energética, y que a su vez la transición pues no implique esa pobreza energética y esa vulnerabilidad energética, como sucede ahora, por ejemplo, con el tema de las tarifas de gas, el incremento de las tarifas de gas y que va a seguir pues incrementándose muy seguramente con el tiempo. Yo quería dejar, digamos, un mensaje final. Eh, Mientras Colombia, en primer lugar, los mensajes de política pública sobre el sector minero energético tienen que cambiar y tienen que cambiar en sede de tratar de recuperar la confianza inversionista. En la actualidad, pues las condiciones del país para que haya inversión, tanto nacional como extranjera, porque no, la inversión no solamente es extranjera, sino nacional, pues hacen que prácticamente Colombia, pues no tenga un ánimo favorable y un clima favorable para la inversión, especialmente en proyectos de mediana y gran magnitud. Em, sí hay que resaltar, digamos, los avances que hemos tenido en dos temas. El primero de ellos, en el incremento de nuestra capacidad de generación fotovoltaica. Yo creo que eso de ese impulso que ha tomado nuestro país, la generación solar, debe continuar. Ojalá, digamos, esos proyectos no terminen siendo permeados también por conflictividad social, y que esos anuncios de la ANLA de tener un trámite preferencial y ágil para la obtención de licencias ambientales para esos proyectos sea una realidad. De hecho, ya cuando uno va al detalle de la norma, jurídicamente no se necesitaría tener un procedimiento especial express para el licenciamiento ambiental de esos proyectos. Con que se cumpliera a cabalidad la normatividad como está hoy, digamos, sería ya suficiente. Pero bueno, si vamos a tener un licenciamiento ambiental preferencial para esos proyectos y se cumple, bienvenido. Y el otro elemento en el cual el otro aspecto en el cual hemos avanzado bastante es en el fomento de las comunidades energéticas. Pero las comunidades energéticas no solamente necesitan, digamos, de un adecuado ecosistema normativo y reglamentario en lo cual hemos avanzado, sino también, pues, un apoyo y un adecuado ecosistema técnico y de apoyo financiero, que yo creo que ahí es lo que muy seguramente el próximo gobierno tendrá que trabajar para que esas comunidades primero se masifiquen y en segundo lugar sean financieramente viables y en tercer lugar, digamos, también se conviertan tarde o temprano en un aporte al fortalecimiento de nuestra matriz eléctrica y en particular a la descentralización de nuestro sistema eléctrico. Adicionalmente, nuestra transición energética, definitivamente, una vez cambie el discurso en materia de política pública y se genere de nuevo confianza inversionista, pues necesariamente Colombia tiene que revisar el régimen fiscal e impositivo a este sector. En general, no solamente al sector minero y de hidrocarburos, sino también inclusive al sector eléctrico. Colombia yo creo que está en una de las peores posiciones hoy en día, por ejemplo, hablando de minería, en esa carrera global que hay hoy por posicionarse estratégicamente como un país atractivo para la inversión en minerales estratégicos y para, digamos, garantizar esas fuentes de aprovisionamiento a países productores de tecnología de este tipo de minerales, dadas las condiciones que tenemos hoy desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista de seguridad jurídica y desde el punto de vista de las complejidades de hoy, desde el punto de vista social y ambiental para la ejecución de un proyecto de minería. Eh, como no lo está haciendo y como no está sucediendo en otros países, que efectivamente sí están aprovechando ese contexto geopolítico para poder posicionarse de una manera favorable y clave para recibir esa inversión y poder en este momento de auge desarrollar proyectos de mediana y gran envergadura en el sector minero, especialmente refiriéndome a lo que sucede en la región en materia de cobre y en materia de litio. Creo que ahí estamos desaprovechando una oportunidad. Y en tercer lugar, una vez cambiemos el discurso de la política pública, las señales en materia desde el punto de vista de la generación de confianza y el marco fiscal, pues sin duda alguna yo sí creo que es pertinente una revisión del marco jurídico para hacerlo mucho más eficiente y mucho más dinámico a la actualidad.
Y cuando me refiero al marco jurídico, hago referencia en su conjunto. Nosotros formulamos una propuesta en el libro y es Colombia tiene que entregar áreas para exploración y producción de hidrocarburos y áreas, inclusive las áreas del modelo de contratación Ley 685, uno, ya coordinadas con la autoridad departamental y local. Dos, ya concertadas con las comunidades en el ámbito de las audiencias públicas. Y tres, si es el caso, ya con la consulta previa realizada. Eh, digamos, es una alternativa que nosotros encontramos y esa responsabilidad debe recaer en la institucionalidad. Por supuesto, si más adelante uno quiere que el proponente lo acompañe a las reuniones con las comunidades, etcétera, inclusive yo no sé, yo soy muy crítico de ese escenario en el cual el proponente con una, ahí sí como se dice, mera expectativa, tiene que, digamos, obligarse a los contenidos de unas actas cuando ni siquiera tiene título todavía, tiene contrato. Pero sí, yo considero que definitivamente ese es un rol que debe cumplir hoy en día la autoridad, teniendo en cuenta las complejas condiciones sociales que tiene nuestro país. Si estuviésemos hablando de otro país con unas condiciones sociales un poco más o distintas, yo diría está bien, pues que a la final la responsabilidad de la consulta previa la adelante el titular del contrato, bien sea de hidrocarburos o bien sea el titular de derechos de generación de electricidad por X o Y tecnología o bien sea el titular minero. Pero es que, dada la coyuntura en la que estamos, yo creo que hay que repensar esas fórmulas y yo pensaría que ese proceso de coordinación, de concurrencia, de concertación y de consulta previa, adelantadas de manera previa por el Estado, para que pueda entregar unos contratos ya concertados, ya consultados, ayudaría mucho a la dinamización del sector y a que efectivamente estos proyectos se puedan ejecutar de una manera oportuna y de una manera, digamos, tranquila, sin mayor conflictividad. Por último, yo quiero destacar, muchas veces uno lo desprecia, por decirlo de alguna manera, pero este libro, digamos, o mejor, originalmente este libro iba a tener como, no sé, 500, 600 páginas, si incluíamos todo el anexo de normas que sustentan todas y cada una, digamos, de los desarrollos de los diferentes capítulos. Sin embargo, pues por un tema editorial y, digamos, para hacer el libro también de carácter comercial, la editorial nos sugirió que todo ese fundamento normativo lo dejáramos en un anexo al cual puede acceder el lector a través de un código QR que está al final. Yo sí quiero rescatar ese trabajo que hicimos con Madeleine porque eso fue un trabajo quijotesco, levantar toda esa información jurídica. Obviamente esto se va desactualizando y nuestra expectativa con Madeleine es tener una segunda, tercera edición, pero yo creo que por lo menos a fines investigativos y a fines de las personas que quieran consultar la norma y el fundamento de todo ese desarrollo que tenemos en el libro, el anexo normativo al cual se accede con el QR es bastante útil y valioso y fue un trabajo gigante que tuvimos que hacer. Entonces, dicho esto, y con esa cuña sobre el anexo normativo de nuestro libro, pues damos por cerrada nuestra intervención, agradeciendo de nuevo al colegio, más que colegas, pues son también amigos de hace muchos años, y pues les damos las gracias por esta oportunidad. No, Milton, a ustedes todos, a Madeleine, muy agradecidos por la explicación del libro, que como tú bien lo señalas, va a ser de mucha utilidad para que la gente pueda comprender cómo funciona el sector y a partir de eso poder hablar con fluidez sobre lo que debe ser la transición. Yo arrancaría haciéndoles a los dos unas par de preguntitas. Es claro que ustedes de alguna manera en la exposición y en el libro hacen pues una especie de propuestas sobre posibles ajustes a política pública, como por ejemplo modificar eso de suspender los contratos CMP. ¿Qué opinión tienen sobre modificar otras cosas? Es decir, toda la política en general y sobre todo si hay que mirar esas llamadas hojas de ruta que en algún momento se construyeron y que pasado el tiempo vemos que los proyectos no arrancan, o si realmente no se trata de eso, sino de mejorar ciertas condiciones de inversión
que puedan tener que ver con otros sectores diferentes y otros ministerios diferentes al Ministerio de Minas y Energía, como por ejemplo los temas ambientales, los temas tributarios o los temas sociales referidos al Ministerio del Interior. Esa sería mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta sería, ¿qué tan peligroso ven ustedes el reciente fallo este internacional de la Corte Internacional de Justicia que le invita a los países miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para garantizar la protección del sistema climático frente a emisiones de gases de efecto invernadero y que eso obligue, digamos, a los estados se sientan constreñidos a que hay que acelerar la transición energética, porque si no vamos a estar en un incumplimiento de compromisos internacionales? Quisiera conocer el concepto de ustedes sobre ese par de puntos. Gracias. Madi, ¿cuál quieres responder o quieres que arranque? Adelante, doctor. Gracias, Madi. Bueno, frente a la primera pregunta, doctora Adriana, yo creo que, es decir, sí hay que hacer algunos ajustes, porque yo creo que yo creo que la última hoja de ruta, que pues no es ni tan hoja de ruta de la transición energética de este gobierno, para el cual se demoraron 3 años para expedirla, teniendo ya Colombia un COMPES en materia de transición energética, que es lo que uno no entiende, pues tiene unas afirmaciones que son excluyentes y categóricas que creo que Colombia no se puede permitir. Es decir, en Colombia tengo un discurso prohibicionista sobre la industria del carbón. Yo no lo veo ni oportuno, ni conveniente, ni responsable, ¿sí? Además, porque el discurso prohibicionista está basado en la sustitución económica y productiva de las regiones. Y cuando tú vas a las regiones, cuando tú vas al Cesar, cuando tú vas a la Guajira, cuando tú vas a los Santanderes para ver cuáles son las alternativas que está diseñando el gobierno en materia de esa sustitución, digamos, productiva, pues ves que todavía los proyectos están apenas en papeles, en ciernes, ni siquiera en etapa de prefactibilidad y que, claro, Colombia tendrá que avanzar en un proceso de alternancia productiva en las regiones, pero eso no lo vamos a lograr en términos de sustitución de industrias como el carbono, como del petróleo en el corto plazo. Y yo siempre he sido, esa ha sido mi crítica. Mi crítica es que esta transición energética a la brava, o mejor, ese discurso asociado a una transición energética a la brava, prohibiendo actividades económicas que son trascendentales para las regiones y para el país en el corto plazo, pues primero que todo es ilusoria, ¿cierto? En segundo lugar, pues no es ajustada a la realidad y a la dinámica económica de esas regiones. Y en tercer lugar, a quien más está afectando es a los mismos habitantes de esas regiones que el gobierno dice proteger o dice trabajar por. Entonces yo creo que esa sustitución de carácter, digamos, productiva, hay que hacerla sin duda alguna, pero con una planificación de corto, mediano y largo plazo. Entonces, si a mí un candidato me dice hoy, oye, es que yo quiero que me planteen alternativas de cómo Colombia podrá llegar a estar en el escenario de salida del carbón en el 2050, yo puedo entender esa ventana, ¿cierto? Pero si tú me lo planteas al 2025 o al 2030, te puedo decir, pues no es realista, porque el mundo sigue consumiendo carbón. El año pasado fue que el mundo alcanzó una cifra récord en materia de consumo de carbón, especialmente para la generación de electricidad, especialmente en la China y en la India, que las condiciones del mercado hoy a nivel global hagan que el carbón colombiano no sea competitivo, digamos, no está asociado estrictamente a que el mundo haya dejado de consumir carbón. Eso no es cierto. Es porque desde el punto de vista de la competitividad de nuestro carbón, desde el punto de vista de los impuestos que se pagan en Colombia, la carga impositiva, desde el punto de vista del transporte, desde el punto de vista del mercado global en términos macro, pues el precio hace de nuestro carbón es un precio alto desde el punto de vista competitivo con el carbón de Australia, por ejemplo, con el carbón de Indonesia, pero eso es distinto, digamos, no es un tema asociado a una ausencia completa de demanda de carbón. Por supuesto, hay mercados en donde Colombia se abastecía de carbón como Alemania, que inclusive pues ha vuelto a consumir carbón, o en general la Unión Europea, donde la demanda ha disminuido, eso es verdad, pero no quiere decir que en otras regiones del mundo se haya dejado de consumir y de demandar carbón. Que en algún momento podremos volver a tener escenarios en donde el precio internacional haga que nuestros carbones puedan ser otra vez competitivos y pueda aumentar la producción, eso ya lo veremos.
pero pues por lo menos no es una razón exclusivamente asociada a una caída dramática de la demanda internacional. Entonces yo creo que efectivamente sí hay que hacer unos ajustes, por lo menos desde el punto de vista fiscal. Yo creo también que hay algo bien importante y es recuperar la confianza en la institucionalidad. Em, es decir, no es serio que un día nos digan que Colombia tiene reservas de gas para 9 años y de repente al año siguiente nos digan que no tenemos, que vamos a enfrentar un déficit de gas. Eso manda unos, con independencia de quién haya sido, eso manda unos mensajes terribles hacia, asociados a la seriedad, al rigor de nuestras instituciones y a las cifras oficiales. Uno, pues, si en algo confías en las, o si en algo confiábamos, eran en las cifras oficiales. Y hoy en día, pues lamentablemente no es así, en razón pues a este tipo de circunstancias que están sucediendo. Y vean lo que está pasando hoy, por ejemplo, con los datos económicos y de empleo del DANE. Entonces yo creo que recuperar esa confianza en la institucionalidad es clave también. Y en tercer lugar, un tema del que poco se habla, por lo menos no en canales oficiales, y es que las condiciones de deterioro del orden público en algunas regiones donde está presente la industria mineroenergética es dramática. Es dramática, por lo menos en el sector petrolero, en el sector minero, con la extracción ilícita de minerales y con inclusive la invasión a titulares mineros legítimos y no se hace nada al respecto. Entonces, doctora Adriana, no creo que todo haya que derogarlo. Yo siempre he pensado que uno puede construir sobre lo construido. Yo destaco el tema de las comunidades energéticas que ha impulsado este gobierno, el impulso de la fotovoltaica, pero sin duda alguna hay que hacer unos ajustes radicales. Y respecto a la segunda pregunta, doctora Adriana, yo no creo, la verdad. Mira, yo he estado, hace 2 meses estuve en un foro en Francia con abogados de la industria y autoridades de África, ¿cierto? Eh, y no hay ningún país africano que se plantee dejar de la noche a la mañana ni el sector petrolero ni el sector minero, ¿no? Y son países con unas condiciones también de inequidad social, de pobreza muy similares a las nuestras. No, no se lo plantean. O sea, es más, son muy críticos y yo sí creo que eso es un tema que debemos de abordar y defender y hace el derecho al desarrollo del sur global frente a esa lectura miope de la transición energética que tienen los países del norte. Yo creo que nuestros países tienen derecho al desarrollo y el derecho al desarrollo no es sinónimo de derecho a contaminar, como equivocadamente se ve en algunas latitudes y en algunos discursos. Mientras nosotros tengamos la oportunidad de un aprovechamiento responsable de nuestros recursos energéticos que además tenemos en abundancia y eso nos sirva para apalancar una reducción en las condiciones de desigualdad social y de pobreza, mi visión es que eso hay que hacerlo y hay que aprovecharlo. Me encanta tu mensaje, Milton. Estoy totalmente de acuerdo. No, no podemos aceptar entender que tenemos que acelerar la transición energética a costa del hambre de nuestros pueblos en el sur del globo. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna intervención, pregunta. Aprovechemos los expertos aquí. Los Doctora, invito a me hacer gustaría comentar sobre la segunda preguntas. pregunta. Dale, 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 dale. Bueno, respecto de que haya posibilidad de que las personas aquí reclamen daños como tal por temas de cambio climático, es algo que la verdad todavía veo un poco lejano. Sin embargo, la Corte Constitucional el año pasado sacó una sentencia que es la T-123/2024 que trata sobre desplazamiento forzado por temas de cambio climático. Entonces, si bien esta es una sentencia, pues que, o sea, es como muy nueva en el tema, sí marca un presente de cómo más se puede desarrollar este tema de los daños por el cambio climático, pero en este, o sea, en este fallo se enfoca es más que todo hacia los derechos humanos, no hacia como la reparación monetaria o de daños como tal, sino una vulneración a los derechos humanos, porque una de las personas que se tuvieron que desplazar por temas de inundaciones. Entonces, es algo que en términos de activismo judicial veo lejano y también no creo que haya un tribunal a quien que pueda como valorar.
ese tipo de, o sea, valorar un daño económicamente por ese tema, sino que siempre va a ser más dirigido hacia los derechos humanos, como lo haría en su momento de pronto, no sé, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que sí es cierto es que el cambio climático es un tema que ya pues está presente y que Colombia sí se ha comprometido con internacionalmente a través de varios convenios y acuerdos para mitigar sus efectos y que pues es algo que tiene que hacer, tiene que descarbonizarse a 2050. Eso es algo a lo que ya como país nos comprometimos y eso sí no tiene vuelta atrás. Sí, no, estoy de acuerdo. Es decir, trabajar en el tema de la resiliencia de las comunidades, o sea, las posibilidades de defenderse de los efectos del cambio climático es un deber del Estado, pero ojalá no se entienda como que tenemos que acelerar la transición energética por esos temas. Nuevamente, si hay alguna pregunta, comentario, en caso de no ser así, pues nuestro agradecimiento a los dos Perdón, expositores por yo, esta maravilla. Sí, cuéntame, David. Adri, para Milton Malén, muchas gracias por la presentación. Quiero dejarles un par de anotaciones para que la piensen. Segundo, el primer punto es el tema del gas. El gas, hay que revisar también el GLP. Miramos solamente el tema del gas natural en el libro, por lo que entiendo. El GLP tiene una gran actividad aquí en Colombia y tiene una proyección también para la transición energética que deberíamos revisarlo. Entonces, les dejo la inquietud para que en la próxima edición revisemos cómo el propano puede servir para esa transición energética. La segunda, Y la segunda inquietud va relacionada con el tema de que si no hay transmisión, no hay transición. Y la verdad, no hay transmisión porque los actores de la transmisión no han logrado hacer hace más de 7 u 8 años un estudio ambiental apropiado para que verifiquen los impactos ambientales de sus líneas. Y segundo, no tienen una licencia, como llaman ustedes, social, las comunidades por donde pasa. Y lo digo por, digamos, por experiencia propia. A mí nunca me ha tocado ir a un pueblo y llegar que el notario, el registrador y la alcaldía me cerraran la puerta porque yo era el abogado de las empresas de energía eléctrica. ¿Sí? Porque no había un buen manejo por parte y no existe aún, para mi gusto, un manejo apropiado de la comunidad por parte de estos actores de transmisión energética. Entonces, más que no haya transición sin transmisión, pienso que para haber transición debe haber entendimiento con la comunidad. Y aquí la última reflexión. Les decía que el tema social no es solamente de la industria minera y petrolera, sino ustedes lo vieron, la industria agropecuaria, la industria de transporte, la industria, eso es un tema que el cambio no es solamente climático, el cambio es de pensamiento, el cambio es constitucional, el cambio es de ley, el cambio es de todos nosotros. El cambio climático es un componente tanto, pero nosotros debemos entender, hacer un cambio en nuestra cabeza, entender que esto es una propiedad cosmopolita de todos los humanos y que nosotros somos parte del ambiente, no el ambiente es parte nuestro. Creo que estamos cerrados en este mundo del entendimiento del cambio climático. De Lo acuerdo. felicito, quedo endeudado, de doctor, acuerdo. De profesor. hecho, no, muchas gracias, doctor David. De hecho, nosotros el tema del GLP, creo que lo mencionamos tangencialmente, Madi, ya no lo recuerdo, no lo desarrollamos a profundidad, pero sí lo mencionamos en razón pues al rol tan importante que puede tener. De hecho, la semana pasada estuve en el foro de gas que organizó la Bolsa Mercantil de Colombia y precisamente participé en el foro en el panel donde estaba Alejandro Martínez de Gasnova y él estaba presentando los avances y el crecimiento que ha tenido el GLP en esta coyuntura en la que estamos precisamente en materia de gas natural en Colombia y es impresionante. Unos crecimientos entre el 12 y el 15%, un crecimiento, digamos, de instalaciones de almacenamiento de GLP y la misma distribución, digamos, ya no solamente a áreas apartadas a donde no llega el gas natural, sino a los mismos centros urbanos donde hay gas natural, pero que ya, pues por condiciones de mercado les resulta más favorable el GLP. Entonces, así es. Doctor David, muchas gracias y lo vamos a tener en cuenta. Muy bien.
Bueno, mis queridos amigos, entonces nuestro agradecimiento profundo por su generosidad con el colegio, al acompañarnos en la mañana de hoy y a nuestros asistentes, pues esperamos que nos sigan acompañando en las tertulias que programamos con cierta frecuencia sobre temas de coyuntura. ¡Feliz día! Muchas Muchas gracias a gracias. todos. Gracias, Adriana. Gracias a Gracias. Gracias. todos por Gracias. Día. Chao, que estés acompañarnos, bien. invitarnos a Gracias. comprar Adiós. el libro. Gracias, buen día para Gracias. todos. Chao. Luego, buen día.